Hola, muy buenos días, bienvenido. Esto es Red de Salud, estamos en vivo en la televisión pública. No veo los monitores hoy, no tengo ni idea cuál es la temperatura ni el horario. Son las 9 en punto de la mañana, imagino que sí, 9:01. Bueno, ahora enseguida les doy todos los datos que ustedes necesitan. Les quiero contar que hoy es el Día Internacional del Donante de Sangre. ¿Esto qué significa? ¿Por qué se ponen estos días internacionales de determinadas cosas? Esto tiene que ver con llevar conciencia a la población, hacer que todos nos enteremos la importancia que tiene ser un donante voluntario de sangre. Obviamente hay que cumplir con ciertos requisitos, información que vos tenés que tener en cuenta a la hora de poder tomar esta decisión si ser o no ser donante. Pero ¿para qué sirve la donación de sangre? A lo largo de todos estos años nosotros te hemos repetido la importancia que esto tiene. No solamente cuando un familiar tuyo o alguien cercano enferma y necesita de una transfusión de sangre, sino que esto viene a suplir diversas necesidades en los distintos centros de salud en el país. Lamentablemente, siempre estamos en déficit. Hemos ido aumentando a lo largo de todos estos años gracias a la concientización de la gente y de vos que estás del otro lado, que decidís ser donante de sangre. Pero la realidad es que las necesidades son muchas, especialmente en los hospitales pediátricos, donde las transfusiones son absolutamente necesarias y no siempre se tiene la cantidad que se requiere. Con lo cual, hoy estaremos hablando de este tema, algo fundamental. Vamos a hablar de un móvil que ha dispuesto el Ministerio de Salud de la Nación y que va a estar en distintas partes de la ciudad para que vos sepas y te puedas acercar libremente para consultar y básicamente para ser donante voluntario. Y vamos a estar hablando de otros temas también. Uno de ellos tiene que ver con los controles prenatales, los controles del embarazo, que son fundamentales. Te vamos a contar en detalle cómo son, cómo deberían ser, de qué cosas tenés que estar vos conscientes para tener en cuenta si hay signos de alarma y cuándo consultar al médico de manera urgente, qué pasa con la alimentación, qué pasa con la vida sexual, en fin, todas dudas que vos podés tener a lo largo de un periodo muy pero muy importante, porque en los controles prenatales no está solamente el cuidado tuyo, sino también de tu bebé que se está gestando dentro tuyo. Les quiero contar que la temperatura, ahora sí, Fede, gracias, es de 14,3, así figura la temperatura, 9:02 en este momento en la Argentina. Me voy a ir acercando a saludar a Sergio. Sergio, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Dolores. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, por suerte. Me alegro. Está horrible afuera, les quiero contar, más allá de la temperatura exacta, está horrible, sigue húmedo, va a estar así durante todo el día. Sí, acá sí, pero no en la cumbre. En Córdoba la temperatura está en 13 grados y hay una humedad de 35% nada más. Hermoso para estar en la cumbre y la estancia Rosario. Nos transportamos, aunque sea mentalmente, un ratito para allí. Pero hoy nos concentramos porque nuestro mail, como ustedes saben, nuestro medio de contacto es reddesalud@tvpublica.com.ar. Tienen una pregunta pendiente, no sean los distraídos, en nuestra página web que es www.tvpublica.com.ar, y lo que les estamos consultando tiene que ver con la nutrición, que es cuántas veces por semana comés fruta. Nos sinceramos y en el día de mañana vamos a brindarles a ustedes los resultados para ver si tenemos que rever totalmente cómo comemos y cómo nos alimentamos. Y por último, www.facebook.com/Red de Salud. Ayer me estuve metiendo. Les quiero agradecer a todos su interacción, su actividad a través del Facebook, que es muy pero muy interesante para nosotros y que nos ofrece también información muy valiosa. Sí, nos retroalimenta muchísimo. Por ejemplo, Vanessa Arroyo, con respecto al programa de ayer donde hablamos de bronquiolitis y nebulizadores, pregunta, si es que hace 10 años, como decían ayer, se erradicaron los nebulizadores, ¿cómo se trata a un bebé que tiene mucosidad? En realidad, el nebulizador es una indicación individual, la va a hacer cada pediatra con el chico. Se puede reemplazar si es que hace falta nebulizar o humidificar la vía aérea haciéndole vapor de ducha al chico, nunca con una olla por el riesgo de quemarse. Eso está así totalmente erradicado, pero sí abriendo la ducha y metiéndose con el chico al baño para que aspire el vapor. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 10 minutos según la indicación del pediatra, una, 2 o 3 veces por día. Pero lo que es importante es que el nebulizador no es un objeto de primera necesidad, no es, porque los padres vienen y te preguntan, ya puedo comprarle el nebulizador como si fuera un objeto que sí o sí hay que tener. O también lo están empezando a incluir, escuchá bien, en la lista de casamiento.
el nebulizador para regalar a la familia, bueno, que no sirve. Lo más Ayer probable aprendimos que no sirve. Lo más probable es que no haga falta. Perfecto. Gracias, Sergio. Bueno, me voy a la mesa, porque en un rato... Ah, bueno, no se alteren, se ponen locos acá. No, antes tenemos un pequeño informe, porque hoy hablamos de los controles del embarazo. El embarazo es uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer, pero también es una etapa de vulnerabilidad de la madre y el bebé. La futura mamá tiene derecho a recibir información, apoyo y contención del sistema de salud. Por eso son muy importantes los controles periódicos durante el embarazo, porque permiten evitar problemas y aprender prácticas saludables. Vamos a aprender prácticas saludables y por eso es que vamos a hablar con los especialistas. Está con nosotros la licenciada Carolina Nigri, que ya lo conocemos, que es obstetra, y el doctor Oscar García, que es ginecólogo y obstetra, ¿no? Buen día. Bueno, empezamos por el principio, que esto tiene que ver con cuándo los controles y por qué los controles. ¿Por qué le damos tanta importancia e insistimos sobre que los controles durante el embarazo son fundamentales? Son fundamentales porque la función del control prenatal es vigilar cómo va evolucionando todo el embarazo, además también de preparar a la mujer y a la familia, al entorno también, para el parto. Tenemos que vigilar el crecimiento del útero, si está creciendo bien ese bebé, factores de riesgo, que es fundamental. En la primer consulta, con la historia clínica y el carné perinatal, que eso también es fundamental. Carné perinatal o libreta sanitaria tiene que estar en mano y en propiedad de la paciente, para que cuando vaya, ya sea a la guardia o vuelva a otra consulta, el profesional que la atiende, si no llega a ser el mismo, sepa cómo va evolucionando el embarazo. Hay en distintos estadios, ¿no? Cuando uno se entera que está embarazada, hay como controles específicos que tienen que ver inclusive hasta con el control de la vacunación, control de los anticuerpos, ¿no? Esto es fundamental para saber si este embarazo puede tener alguna complicación a futuro. Sí, esto es correcto. Me gustaría señalar primero, en referencia a esta necesidad de los controles y asegurar que exista un embarazo controlado. Hay un aspecto que generalmente se soslaya y es de gran importancia, y son los controles preconcepcionales. Es decir, muy frecuentemente una mujer se entera que está embarazada porque tiene un atraso menstrual y bueno, ese embarazo llegó, digamos, que no es lo ideal. Lo ideal es planearlo, planificar el momento, y en este sentido hay una etapa en donde la pareja decide tener un hijo, por ejemplo. Bueno, en esas circunstancias es bueno consultar. A esto le llamamos controles preconcepcionales, o sea, controles que comienzan antes de que la mujer esté embarazada y nos permite a nosotros hacer un conjunto de prácticas y controles que aseguran, digamos, que esa mujer, esa pareja, llegue al embarazo en las mejores condiciones de salud. ¿Hay algo específico respecto a esta programación familiar que permite a la mujer empezar a tomar algo que puede ayudar a que ese bebé no tenga, por ejemplo, una malformación o dificultad, ¿no? El ácido fólico. El ácido fólico. Quería que lo dijeran. Es el ácido fólico, que en la consulta preconcepcional se lo va a indicar el tocoginecólogo. ¿Qué es fundamental? Que es fundamental tomarlo antes de quedar embarazada y en los primeros 3 meses continuar tomándolo. ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué resaltamos que algo que parece, no, qué pesadez, bueno, no voy a ser tan obsesiva? No es una cuestión de obsesividad, esto tiene estadísticas y esto tiene una base real. El aporte de ácido fólico antes de que comience el embarazo es una manera de disminuir algunas malformaciones graves, malformaciones del sistema nervioso central, mielomeningocele, anencefalia, un conjunto que no quiero mencionarlos para no asustar, pero la verdad es que hay un conjunto de patologías serias que reducen su frecuencia con la ingesta de ácido fólico. Fundamental antes y los primeros 28 días de la gestación que esté el ácido fólico presente, para prevenir. Está bien. Bueno, entonces, lo ideal sería la programación familiar, acudir al obstetra antes o al ginecólogo antes de programar el embarazo, de manera tal de que uno pueda contar con estas acciones preventivas. Y si no, ante la primer falta menstrual o en los primeros 3 meses se aconseja que la consulta prenatal sea precoz. A eso llamamos consulta prenatal precoz. Fenómeno. Porque a partir de ahí podemos determinar
cómo va a seguir el control de ese embarazo, si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Y dependiendo del riesgo del embarazo, van a ser la cantidad de controles que necesita esa mujer. En un embarazo que transcurre de manera normal, ¿cuántos controles debería hacerse la mujer para estar, digamos, tranquila que su bebé está siendo monitoreado, el crecimiento, el desarrollo? Como mínimo son 5 controles. Cinco controles. Se discutió mucho el número de controles, pero se acordó, digamos, sí, en equipos técnicos y hay consenso, digamos, que 5 controles es el número mínimo de consultas que tiene que hacer una embarazada en un caso de embarazo de bajo riesgo. Si el embarazo es de alto riesgo, o sea, si hay patología, presión alta, diabetes o lo que fuere, entonces el número de consultas debe ser mayor. Cuando hablamos de controles, ¿esto incluye ecografías o el control significa solamente asistir al obstetra? Es más abarcativo, no solo las ecografías, porque muchas veces las pacientes creen que solo el control prenatal es porque tengo 10 ecografías. Exacto. Hay más cosas. Seguro, es decir, en cada etapa hay que hacer lo que hay que hacer y esto no puede ser soslayado. Se necesitan ecografías en determinados momentos. Un aspecto que es central como recomendación a los que nos están mirando, a las mujeres, es recordar la fecha de la última menstruación. Esto es un jalón importantísimo. Y si no existe eso, porque no tenemos esa fecha o no se la recuerda, bueno, habrá que recurrir a otros estudios. Ahí las ecografías precoces tienen la mayor importancia. Después los controles comienzan, digamos, desde el primer control se solicitan una serie de estudios que tienden a poner de manifiesto si existe anemia, si no hay anemia, el estado metabólico, si hay o no diabetes, el estado serológico de la mujer, o sea, se solicitan estudios como BDRL para sífilis, para HIV o SIDA, para Chagas, para toxoplasmosis, para hepatitis. O sea, se solicita una serología y el grupo y factor de sangre, el grupo sanguíneo. Entonces, esto es necesario, digamos, contar con esta información bien precoz, desde el comienzo mismo del embarazo o antes, en los controles preconcepcionales como manifestábamos. Carolina reafirmaba esto de esta cartilla donde está toda esta información que hay que preservarla y guardarla. Especialmente cuando, como vos bien decías, la embarazada acude a distintos médicos y por ahí no es asistida por el mismo obstetra durante todo el embarazo. Esto es fundamental porque quien la recibe tiene que tener esta información. Nosotros tenemos el registro a través de la historia clínica y la mujer lo debe tener a través del carné perinatal o de la libreta sanitaria, dependiendo de la provincia qué forma adopte para que la mujer tenga la información. Y es fundamental también llevarla cuando la paciente va a consultar a la guardia, porque la guardia la desconoce totalmente. Totalmente, eso es Entonces clave, están los registros de la presión, cómo fue aumentando de peso, cómo fue creciendo ese útero, si está creciendo bien, normal, si está creciendo poco. Entonces son los resultados de lo que él dijo, de la serología, para tener un pantallazo general de cómo llega esa paciente. Doctor, algo básico, pero que me parece que importante que sepamos todas es cómo debería hacerse un control de manera correcta. No digo que cada médico tiene su manera de abarcar, pero hay cosas fundamentales que la mujer tiene que saber, que si no sucede eso, debería hacer otra consulta. Sí, un aspecto central es el control del peso, es decir, la embarazada tiene que ser pesada en cada consulta prácticamente. El control de la presión arterial y el control del crecimiento del bebé a través de la medición de la altura uterina y tener otra información a través de los estudios ecográficos, pero el control de presión, el control de la tensión arterial, el control del peso y el control de la evaluación del tamaño del bebé son aspectos fundamentales. Hay otros, obviamente, que estoy soslayando. El control odontológico, una embarazada. Ya vamos a hablar de eso en un ratito, que tiene que ver con el control odontológico específico en las embarazadas, que es muy interesante. Es fundamental. Pero esto que son herramientas para uno tener, ¿no? Y saber si el médico pasa por alto esto, bueno, no es lo aconsejable. Hay otros aspectos muy importantes. La embarazada tiene que, a través del control prenatal, tiene que enfrentarse a un plan de trabajo para llevar adelante todo este proceso adecuadamente. La embarazada tiene que saber dónde se la va a controlar, dónde va a atenderse el parto, en qué institución. En este aspecto yo recomendaría que la embarazada se asegure de alguna manera que esa institución donde va a ser atendido su parto cuente con las cosas esenciales. Es esencial, por ejemplo, tener sangre segura, como
usted lo manifestaba hoy. Es importante que haya equipos en ese ámbito de trabajo en donde se va a atender el parto, es decir, que haya un centro donde, por ejemplo, se pueda practicar una cesárea, donde se pueda atender el parto normal, donde haya especialistas que puedan atender al bebé. O sea, estos aspectos que son condiciones esenciales tienen que estar. La embarazada, de alguna manera, en este plan de atención, tiene derecho a decir dónde voy a tener a mi bebé. Otro aspecto central es tener información, sobre todo si es primigesta, o sea, si es su primer embarazo, tener información de lo que es decir, pautas de crianza, pautas para reconocer aspectos que son, digamos, para consultar, por ejemplo, si aparecen pérdidas de sangre o de líquido estos amniótico. Signos de alarma que son fundamentales tenerlos en cuenta para saber cuándo acudir al médico. La consulta prenatal como que es abarcativa, porque no sabemos si esa es la única vez que la señora puede llegar a tener contacto con el sistema de salud. Entonces, que para ustedes es desesperante. Aprovecharla y, como dice Oscar, bueno, a ver, contarle signos de alarma, hacer hincapié en la lactancia para que vayan preparando las mamas. Hablemos un poquito de los signos de alarma. ¿Cuáles son estos signos de alarma fundamentales que necesitan que la embarazada acuda de manera urgente a un centro de salud? Bueno. Si hay pérdidas, primero, esto es central, la presencia de dolor. El dolor puede ser de diverso origen a lo largo del embarazo, pero la presencia de dolor puede ser un motivo de consulta. Si hay contracciones, las contracciones a veces son dolorosas, entonces esto también es un motivo de consulta. Perfecto. Pérdidas, como decíamos, de sangre o de líquido, puede ser romperse la bolsa y lo que sale es líquido. La paciente puede sentir como que se orina, pero no es orina porque no está orinando, o sea, está saliendo líquido de otro lado. Si no siente mover al bebé como lo sentía habitualmente. No se mueve de la misma manera o hace tantas horas que el bebé no se mueve. Cefalea, que puede estar asociada al dolor de cabeza a un conjunto de cosas, pero un aspecto central al que siempre le prestamos atención, a la hipertensión, la hipertensión arterial. Que sabemos que durante el embarazo es muy peligrosa, ¿no? Cuando se habla, o en general tuviste una amiga o algún familiar que dice estuvo en reposo, muchas veces está vinculada con esta hipertensión, ¿no? Que puede surgir. Una persona no puede ser hipertensa, pero sí puede serlo durante el embarazo, ¿no? Lo mismo que con la diabetes, que hacemos un capítulo especial, que no pueden ser diabéticas, pero pueden tener diabetes gestacional. Diabetes gestacional, claro. Que es algo que uno se da cuenta a través de un análisis de sangre o a través de los controles, ¿no? De los laboratorios que van pidiendo, y específicamente se pide uno entre las 24 y las 28 semanas para hacer el diagnóstico. La detección de estos aspectos son centrales porque se asocian, y por eso decimos que son factores de riesgo, digamos, y a veces cuando están presentes ya son factores biológicos concretos, instalados. Se asocian a embarazos que terminan en abortos, en partos prematuros, en bebés que no pueden expresar toda su capacidad de crecimiento, o sea, nacen bebés más pequeños, o muertes perinatales alrededor del parto. O sea, son circunstancias que de alguna manera pueden y deben preverse para tener un resultado les voy a hacer un punteo de 3 cositas nada más porque tenemos que irnos a la pausa y tenemos que terminar. Pero, ¿vida sexual durante el embarazo? Sin problemas, salvo alguna contraindicación médica, episodios de pérdida, contracciones, amenaza de partos prematuros. Pero si no, normal. Sin problema. Sin problema. ¿Actividad física? Sí, actividad física se puede hacer, pero la actividad física no debe ser extenuante. No de alto impacto. No debe ser extenuante, no debe ser competitiva, digamos. Pero es recomendable que una embarazada practique actividad física. De hecho, hay actividad de gimnasia específica para embarazadas. Para embarazadas. Por último, la alimentación vinculada con el peso. ¿Cuánto debería de aumentar una embarazada en promedio para tener un embarazo saludable? Este es un aspecto también, digamos, muy importante, porque el bebé expresa su crecimiento en relación directamente proporcional a la ganancia de peso materno. De modo que si una mamá aumenta excesivamente, es probable que su bebé sea muy grande y después tengamos partos con dificultades por el tamaño del bebé. Una embarazada no puede aumentar menos de alrededor de 6 o 7 kilos y no puede aumentar más de 12, o sea, tendría que estar entre este peso. Nosotras que somos mujeres nos miramos. Pero tenemos que tener nosotras porque entre 6 y 12. Claro, tenemos que tener en cuenta, a ver, cómo llega la mujer embarazada, el peso, si está dentro de lo normal, bajo peso o sobrepeso. Y de ahí ver, si está en sobrepeso va a tener que aumentar menos, nunca hacer dieta durante el embarazo. Si está en un peso normal, seguir controlándola para que continúe, y si está en bajo peso, incrementar pautas alimentarias para que se pueda nutrir de la mejor manera. Una cosita muy chiquita, hay una gráfica que evalúa
el grado de ganancia del índice de masa corporal que se evalúa a través de todo el embarazo, es decir, índice de masa corporal según la edad gestacional. Este es un instrumento que está en las guías normativas y lo tenemos. Que podemos mirar. Claro, a través disponible. de esa gráfica nosotros nos es muy fácil Controlar. Y retar las embarazadas que se pasan de la... Sí, porque después vienen las quejas y las depresiones y que aumenté 35 kilos y que yo, mi bebé y que la teta, en fin, todos los problemas que ya sabemos. Tenemos que hacer la pausa. Después de eso vamos a prestarle muchísima atención a algo que el doctor mencionaba como fundamental, que es la salud bucal en el embarazo. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la donación de sangre, de la posibilidad que vos tenés de ser un donante de sangre voluntario. No te muevas de ahí, ya venimos. Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va.